Si estás en ese lugar y vibra tu corazón. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu amor, de tu luz, de tu sabiduría. Queremos encontrarte, Señor, en tu palabra. Ayúdanos a comprender lo que quieres de nosotros. Espíritu Santo, llénanos de fortaleza y del conocimiento sagrado de Dios. María, Madre de la Iglesia, Nuestra Señora de la Consolación, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Amén. 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 A lo largo de estos días hemos venido reflexionando en torno a la resurrección, el gran sentido de nuestra fe. San Pablo dice, si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe y no tendría ningún sentido entonces reunirnos para alabar y bendecir al Señor. En las lecturas que nosotros hemos escuchado anteriormente, se nos decía que más grande que la creación de Dios es la obra de la redención. ¿Y por qué nos hace mención esto la palabra? Porque nosotros fuimos salvados a precio de sangre. Fuimos salvados a precio de sangre y Jesús nos da la salvación y Jesús, que viene a nuestro encuentro, quiere que nosotros apreciemos y valoremos el gran sacrificio desde la cruz. Todo cristiano debe entender que para llegar a la resurrección hay que pasar por la cruz. Hay muchos cristianos light que no quieren ningún sufrimiento, que no quieren que les pase nada malo, sino que quieren ver todo bonito, todo color rosa y todo es bello. Y cuando viene una prueba, una dificultad, dice, ay, el Señor me está castigando, el Señor se olvidó de mí y por tanto entonces dice, no acepto la cruz. Pero si usted de verdad cree que Jesucristo ha resucitado, si creemos que Jesucristo vive, entonces debemos primero pasar por la cruz, por el sacrificio, por el sudor, por las lágrimas quizás, para poder llegar a contemplar a Jesucristo vivo y presente en medio de nosotros. Fíjense que el Evangelio de hoy a nosotros nos presenta el relato de unos discípulos que iban tristes, cabizbajos, unos discípulos que habían escuchado hablar de Jesús, que lo habían visto, que habían visualizado los milagros, que habían sido testigos de las obras que él hacía, y sin embargo iban tristes. ¿Cómo iban? ¿Por qué iban tristes? Porque pensaban que era el liberador, que era el Mesías, el que ya los iba a liberar de la opresión de los romanos, y por tanto se sienten defraudados, sienten que ya no tiene sentido, que ya lo que ellos anhelaban no lo habían visto. Lo crucificaron, ya hasta aquí llegó todo, vámonos porque aquí no hay nada que hacer. Eso lo pensaban ellos. Nosotros, cristianos católicos 2021, debemos darle gracias a Dios que conocemos el relato de la resurrección. ¿Y saben por qué? Porque si para ellos era algo tan frustrante el ver que no se había cumplido lo que ellos esperaban, se sentían defraudados porque no había cumplido Jesús sus esperanzas. Ellos sentían eso, se sentían defraudados. Vámonos ya tristes. Iban por el camino tristes. Iban tristes, ya aquí, hasta aquí nos trajo el río. Ya. Y volvamos allá al pueblito donde estábamos, allá nos quedamos quieticos porque no hay nada que hacer. ¿Cuántos cristianos católicos hoy andan por el camino y andan tristes? Aún escuchando el mensaje de la resurrección. ¿Por qué? Porque están pendientes de otras cosas, porque no se concentran verdaderamente en lo que es importante, como lo es el mensaje de Dios. Por eso andan tristes. Padre, pero es que la situación, andan tristes porque se han alejado de Dios, de las cosas sagradas. Han hecho esto a un lado.
El mensaje de Dios, el mensaje de salvación, lo han hecho a un lado y por eso siguen tristes. Porque dicen, ay, yo pensaba que Dios me iba a ayudar en esto. Ay, yo pensaba que iba a hacer esto. ¿Cuántos hoy dicen, ya 1 año de la pandemia y Dios no ha hecho nada? Y siguen tristes. Se sienten defraudados. Padre, yo tanta oración que he hecho y yo todos los días pido y que el Señor quite esta pandemia y nada. Se sienten tristes. Pero quizás es porque se han alejado verdaderamente de lo que es importante, que es Dios. Y dice el Evangelio que entonces iban caminando e iban hablando de todo lo que había acontecido, pero iban tristes, iban ya sin razón de ser, iban ya decaídos, el ánimo por el piso, que ya nada, o sea, no querían hacer más nada. Pero resulta que se les aparece alguien por el camino. Mire, la idea no es que usted no hable que está la situación difícil, de que está fuerte, de que hay que echarle pierna, de que hay que seguir hacia adelante, sino el detalle es que muchos nos quedamos ahí y no salimos. No salimos de ahí, nos quedamos ahí. Pero también hay otro factor, y es que cuando usted habla y habla mucho y no escucha a Dios, usted habla, pero no escucha a Dios. ¿Cuál es el verdadero sentido cuando el cristiano católico deja entrar a Jesús en su vida? Cuando dejamos entrar o dejamos que Jesús camine con nosotros, hay otro sentido. Fíjense que al final del Evangelio, no lo dice en la mitad, sino lo dice hasta el final, no nos ardía el corazón mientras nos hablaba por el camino. Caminamos en esa vida, seguimos peregrinando, seguimos nuestra ruta hasta donde queremos llegar y Jesús está a nuestro lado y quizás nos está hablando, pero nosotros ni siquiera le prestamos atención. Tantas señales, tantas bendiciones que Dios nos da y aún seguimos nosotros tristes y cabizbajos, creyendo de que Dios no actúa, creyendo de que Dios no es capaz de hacer grandes cosas, porque lo limitamos, porque a Dios nosotros muchas veces lo limitamos, lo encerramos en una cajita. Y si no hace eso que yo le estoy pidiendo, no, entonces Dios no hace. Y tantas bendiciones que estoy recibiendo por acá, bendiciones que estoy recibiendo por acá, pero no, estoy enfrascado en esto y Dios no actúa. Y estos discípulos estaban enfrascados en eso. No nos liberó, ya se murió, ya lo enterraron. No tiene sentido. Y Jesús empieza a caminar con ellos y le dice, ajá, ¿y ustedes qué vienen hablando? ¿Ustedes qué comentan? No, de un tal Jesús que era poderoso, que era grande a los ojos de Dios, pero también a los ojos del pueblo era reconocido. Fíjense que el Evangelio de San Lucas siempre va a hacer mención a que Jesús recorría los caminos y las ciudades. Recorría los caminos. ¿Y qué hacía? Proclamar la buena nueva, anunciar la conversión, hacer milagros. Y ellos habían visto todo eso. Por eso dicen, un hombre poderoso, un hombre acreditado por Dios con sus obras, pero lo crucificaron, lo condenaron a muerte y ya van 3 días y no ha pasado nada. Estaban tristes. Pero yo quiero que a la luz de esta palabra nosotros podamos profundizar en 3 verbos que nos ayuden a entender dónde estoy y a dónde quiero llegar. El primero es caminar. Fíjense que nosotros, en nuestro proceso de fe, donde estamos no era donde estábamos antes. Hemos avanzado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Caminar. ¿Qué tenemos que hacer? Pero no solos. Tenemos que invitar a Jesús. Estos 2 discípulos hubiesen podido hacerse el de la vista gorda. Cuando a nosotros nos pone un extraño a caminar con nosotros, corra porque nos va a robar. Mire, este está como sospechoso, mire, apúrese. No voltee, siga, camine rápido. Acelere el paso, que no nos vea. Cruce esta calle, métase por allá.
No, estos discípulos se dejaron interpelar, se dejaron acompañar por Jesús. Y Jesús entonces les pregunta, ¿y de qué hablan? Usted se puede encontrar con unos amigos, empiezan a hablar y dice, epa, ¿de qué están hablando? Y están hablando de todo menos de Dios. De todo menos de Dios. Estos discípulos por lo menos la pegaron y hablaron de Jesús. Pero también eso nos debe llevar a nosotros a preguntarnos, ¿de qué hablo yo? ¿De qué me la paso hablando con el otro? ¿De la buena noticia? ¿Del evangelio? ¿Me la paso hablando de la experiencia de Dios? ¿De lo que Dios ha hecho en mí? No, de Dios no. Eso de Dios no. Yo voy a misa, pero hasta ahí. Y de la formación, no tengo tiempo, mejor voy después. Yo voy a la misa, sí, yo voy a la misa, hasta ahí. Y el compromiso, no, es que estoy cansado, es que el trabajo, el ajetreo, el estrés. Entonces, está caminando, pero por otra parte. Agarramos los otros caminitos o los atajos. Y no, Jesús quiere que nosotros caminemos con Él. Entonces, el primer verbo es caminar. Caminar con Jesús, no caminar solo. Padre, ¿tengo que llevar a mi familia a caminar? Claro que sí. Pero no se vaya para la Z, vaya para otra parte, más suave. Camine con su familia al encuentro con Jesús. Dígale a la familia el domingo, nos vamos a misa. Y no, vayan ustedes a misa. Yo voy después. No, vamos. Mire, qué bonito es ver a la familia reunida, congregada para hacer oración, para comer, para compartir. Qué bonito es ver a la familia que se congrega y dice, esta noche vamos a orar y hoy le toca a usted, ore. ¿Yo? Sí, ore, tome, dirija usted el rosario, tome, dirija usted la oración. Mire, vengan todos a la mesa, vamos a comer. Eso hace falta. Hace falta rescatar lo propio de nosotros para poder seguir en ese camino con Jesús, para no desviarme, para no agarrar atajos, sino para llegar verdaderamente a donde tengo que llegar. Y es con Jesús. Y estos discípulos empiezan a decirle, no, hablamos de Jesús, de que era un poderoso en sus palabras, era acreditado por Dios y por los hombres, y todo lo que hacía, lo hacía bien. Pero lo crucificaron, ya van 3 días, estaban tristes, sencillamente se sentían desilusionados, porque no habían visto lo que ellos querían. Eran otras cosas, bendiciones y demás, pero ellos... Era Jesús que caminaba con ellos, pero dice el Evangelio que algo les impedía reconocerlo. Preguntémonos hoy, ¿qué es lo que nos está impidiendo ver a Jesús? ¿Qué nos impide? ¿Qué venda nuestros ojos? ¿Qué nos tapa? ¿Qué nos oculta? Quizá para encontrar a Jesús en su palabra, en sus sacramentos. ¿Cuál es la venda que yo tengo que quitarme hoy? Para ya soltarla de una buena vez y poder caminar con Jesús. Entonces, ¿cuál es el primer verbo? ¿Con quién tengo que caminar? Si lo agarro a Él, voy seguro. Pero también el Señor, después de que empieza a caminar con ellos, hay una actitud que todo cristiano debe tener y es la escucha. ¿Cuál es? Es decir, yo tengo que escuchar. ¿Yo tengo qué? Por eso cuando usted habla y habla y habla y habla y no deja que Dios le hable, entonces usted se va por otra parte. Cuando usted no escucha a Dios, usted agarra otro rumbo. ¿Y por qué pasa eso? Porque no afinamos el oído. A mí me gustó una frase que dijo el padre Edwin en una misa dominical acá en esta parroquia, dijo que nosotros tenemos que afinar el oído. Los músicos, cuando van a tocar, siempre tienen que estar pendientes que el instrumento esté afinado, porque si no va a sonar horrible.
Lo afinan, después de que afinan, de que ya todo está en armonía, entonces ahí sí, empieza la música. Nosotros cuando vamos a la palabra debemos afinar el oído, es decir, para poder escuchar. ¿Para poder qué? Y cuando usted escucha, cuando usted deja que Dios le hable su mente y a su corazón, usted abre de par en par su vida a Dios. Usted la abre. Cuando dos personas están compartiendo y están hablando, si los dos hablan al mismo tiempo, no se entienden. Pero si el uno habla primero y el otro escucha, quizás podrá responder y podrá compartir en esa conversación y puede interactuar. Así pasa en la oración, así pasa cuando Dios nos habla a través de su palabra. Si yo hablo y hablo y hablo y hablo, no escucho a Dios. Entonces, yo tengo que empezar a escuchar a Dios en su palabra. Yo tengo que dejar que Dios me hable. Por eso necesito espacios de silencio, de relax. Que solamente escuche el sonido de las aves, de la música. Muchas veces tengo que hacer un stop en mi vida para poder entender a Dios, para poder comprender sus designios, para distinguir cuál es su voluntad, para poder distinguir qué es lo que Dios quiere de mí. Yo tengo que hacer un alto, un pare, un break, un descanso, y dejo que Dios me hable, dejo que Dios hable a mi vida. Por eso ustedes se han fijado que en las Eucaristías, en algunos momentos, el Padre dice 1 minuto para que reflexione, para que esto que hemos compartido, usted lo lleve a su corazón, lo lleve a lo más profundo de su ser, porque es necesario el silencio. No todo es bulla, que hay momentos de alegría, de entusiasmo, sí, pero también es necesario un momento de silencio para yo escuchar. Y cuando escuchamos las orientaciones, las directrices, lo que Dios quiere, entonces ahí sí, hágale, muévase, actúe. ¿Qué le pasó a los apóstoles en la primera lectura que escuchamos? Escucharon primero a Dios y después actuaron. Dice la primera lectura de los Hechos de los Apóstoles que iban al templo a la oración. Iban a la oración y se encontraron con un necesitado y él les extendió la manita así. Dijo: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre del Señor Jesús, levántate. Es decir, cuando nosotros andamos con Dios, no es necesario dar regalos y demás, sino quizá la compañía, una buena palabra para ayudar a aquel que está necesitado, aquel que necesita que se le levante el ánimo, que escuche un mensaje, un consejo. Eso es gratificante y eso nosotros debemos entenderlo. ¿Para qué? Para que entonces, caminando con Jesús, para que escuchando a Jesús, entonces yo pueda compartir con Él. ¿Qué tengo que compartir? Su palabra, pero también tengo que compartir el pan. ¿Dónde reconocieron los discípulos a Jesús? Al partir el pan, que no es otra cosa que la Eucaristía. En otras reflexiones que yo hacía anteriormente, dije que el camino a Emaús es la Eucaristía, porque son los pasos que nosotros vamos dando. Primero escuchamos su palabra y después compartimos el pan. Y si usted vive verdaderamente como un discípulo del Señor, que a pesar de las vicisitudes, de los problemas, usted de verdad vive con fe el misterio de la Eucaristía, usted está haciendo este camino. Porque usted escucha a Dios, pero usted también comparte, por eso es los 3 verbos: caminar, escuchar y compartir. Y ese compartir no es otra cosa sino disfrutar del pan que Jesús nos da. ¿Para qué invitaron los discípulos a Jesús? ¿Qué le dijeron? Quédate. ¿Qué le dijeron? ¿Con quiénes? Con nosotros. No se vaya, quédese aquí. Venga. Y se quedó, entró para quedarse con ellos, dice el Evangelio. Entró para quedarse con ellos, no para otra cosa.
Y dice que cuando estaban a la mesa, a ver, cuando ustedes invitan a alguien a comer, ¿qué le dice? ¿Haga la oración? No. El jefe de la casa, en el contexto judío, el jefe de la casa es el que toma la iniciativa. Es el que bendice el pan, el que parte, el que comparte. Jesús esta vez se atribuye él mismo la bendición. Estos discípulos no estuvieron en la cena, pero probablemente, como ya tenían el conocimiento de la cena de Pascua, al escuchar las palabras, la fracción del pan, se les, como decimos nosotros, les sonaba la música. Y por tanto, cuando abren los ojos, es decir, dejaron verdaderamente, ya quitaron la venda, reconocieron a Jesús. Pero dice que Jesús desapareció. Pero no se fue. ¿Se quedó dónde? En el pan. ¿Se quedó dónde? ¿Y cómo lo sabemos? Porque se queda en cada Eucaristía. Por la acción del Espíritu Santo. Por eso, ese pan que nosotros estamos invitados a comer, a compartir, a disfrutar, unos lo hacemos de manera sacramental, otros lo hacen de manera espiritual, pero debemos nutrirnos de ese pan para que sacie nuestra hambre, para que sacie esa necesidad de Dios y entonces podamos acercarnos cada día más a Él. Por eso, conclusión, cada vez, como dice el apóstol San Pablo, cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, celebramos la muerte del Señor hasta que vuelva. Es decir, pasión, muerte y resurrección del Señor la celebramos en este gran sacramento como lo es la Eucaristía. Vivamos y disfrutemos este encuentro con Jesús y sigamos fortaleciendo nuestra fe, caminando, escuchando y compartiendo el pan que ha bajado del cielo. Amén. Jesucristo ha resucitado. En verdad resucitó.